Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Perdomo, de curso de Antropología. El presente video corresponde a la presentación de la fase 2, Cultura de un concepto antropológico. Entonces, primero que todo vamos a analizar la importancia del concepto de la cultura, de por qué vamos a estudiar el concepto de la cultura para la antropología. Entonces, primero vemos que es un concepto básico y central del estudio de la antropología, que cuando lo vemos desde el punto de vista de la antropología, este concepto adquiere una amplitud mucho mayor de lo que se habla normalmente de manera ordinaria y que es una característica que ha permitido reunir diferentes factores del comportamiento humano como un todo integrado, que corresponde a uno de los principales aportes que ha hecho la antropología a las ciencias. Entonces, como concepto inicialmente lo vemos que corresponde a unos aspectos comunes y unos comportamientos propios de los individuos, ¿cierto? Pero que aquí vemos una diferencia, que es que estos aspectos comunes del ser humano se reúnen de alguna manera en diferentes grupos de seres humanos, diferente con lo que sucede con los animales. Con los animales generalmente sucede es por especie. Nosotros somos seres humanos, pero en diferentes grupos, como estemos desarrollados o ubicados, pues estos aspectos comunes y comportamientos propios de alguna manera pueden variar. ¿Esto por qué se presenta? Precisamente esta variedad se presenta debido al aprendizaje, que tenemos con nuestro entorno. Esto nos genera la mayor diferencia que vamos a encontrar entre nosotros como seres humanos del resto de especies, a raíz de diferentes situaciones ambientales y evolución que hemos tenido, nos llega a la capacidad de crear cultura. Resaltamos que esta es la principal diferencia que tenemos nosotros con el resto de animales, porque somos capaces de crear cultura. Al principio se hizo de una manera simple, hoy ya pues de medida con el tiempo se ha hecho de una forma más compleja a la variedad que actualmente hay. Entonces, esta definición, cuando vamos a definir la cultura, pues partimos de que hay una complejidad desde el propio concepto de lo que es la cultura y las cosas a las que hace referencia cuando hablamos de la cultura. Esto dificulta esa definición, sin embargo encontramos un punto en común. El punto en común es el aprendizaje que ocurre dentro de las sociedades de esta cultura. Ahora, en la parte más técnica, según los antropólogos, la antropología, podemos encontrar dos puntos principales en los que vamos a reunir o a definir esa cultura. Primero son los materialistas, donde habla de que son diferentes tipos de costumbres, capacidades, hábitos que adquieren los seres humanos que no son heredados biológicamente y que se realizan para satisfacer sus necesidades. Entonces encontramos el arte, la moral, la religión, cosas que el hombre ha creado debido a sus necesidades. Por otra parte encontramos los mentalistas. Los mentalistas hablan simplemente que la cultura es la abstracción de la conducta humana, pero no es en sí la misma conducta, sino la abstracción de esa conducta humana. ¿Para qué nos sirve este estudio de la cultura hoy en día en este mundo contemporáneo? Precisamente para analizar desde dos puntos. Primero, como ser individual y como integración con las demás personas para poder establecer y realizar proyecciones de la conducta humana en un determinado entorno. La cultura y sociedad es importantísimo definir porque aunque parecen similares son totalmente diferentes. Aquí vemos el individuo, que el individuo aquí precisamente nos da la diferencia principal, que el individuo pertenece a la sociedad pero no pertenece a la cultura. ¿Por qué? Porque la sociedad es un grupo de principios de individuos que tienen principios comunes, que trabajan con unos fines que son reales, que son tangibles, que corresponden a una territorialidad, así como hay animales que también pertenecen a la sociedad. En cambio la cultura corresponde al modo de vida que adquiere esos diferentes seres humanos que conviven en la sociedad y que de alguna manera son abstractos. Entonces aquí está la diferencia principal. De igual manera, entonces vamos a definir unos conceptos que son importantes, que es la inculturación, que corresponden a pasar los conocimientos de generación en generación a través de un aprendizaje continuo que dura toda la vida. El relativismo cultural, pues las cosas que, aunque son similares, realmente hacen diferentes unas culturas a las otras. Ejemplo, todos los seres humanos tienen las diferentes culturas, la mayoría usan prendas de vestir, pero vemos que son diferentes dependiendo de la cultura. El etnocentrismo simplemente nos habla de que cada quien pues defiende la cultura en la que está
conoce, la que está adaptado. Esa cultura para él es la mejor por encima de las demás. Finalmente vamos a hablar de las universales de la cultura desde el punto de vista antropológico. Los antropólogos han determinado que hay unas constantes, aquí tenemos unos ejemplos, unas constantes que han determinado que se han determinado como universales dentro de las diferentes culturas. No vamos a ver tanto esas constantes, vamos a ver por qué se cree que esas constantes se presentan en las diferentes culturas. Primero, por las necesidades biológicas del hombre. Por ejemplo, las diferentes culturas han necesitado comunicación, pues todas han tenido la necesidad de crear un diferente lenguaje y de modo de expresión. La antigüedad de las mismas, porque a través del tiempo, pues ha llevado a que éstas se reconozcan en diferentes culturas y se genere ese conocimiento en otras culturas. Y la convergencia de formas culturales de la adaptación prácticamente es la prueba de error. Lo que ellos han probado y han visto que funciona o que es satisface una de las necesidades que tienen, pues lo han adoptado dentro de sus culturas. Esto es todo, muchas gracias.